18:55 minutos, arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. Comentanos, Horacio, con qué continuamos. Donald Trump, el candidato pro Biblia. El expresidente Donald Trump, quien se ha lanzado como candidato a las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos, promueve, curiosamente, y para tratarse de un espacio político dominado por el secularismo, la importancia de la Biblia en un video que se volvió viral, al tiempo que una encuesta a gran escala iba resaltando la importancia de la religión para la mayoría de los votantes norteamericanos. Mientras tanto, el clan demócrata hace del progresismo su activo comercial y por esta razón podemos observar entonces que en las próximas elecciones pareciera ser a grandes rasgos que se está enfrentando directamente el progresismo frente al cristianismo. Es difícil imaginar que sucediera lo mismo en Europa. Es difícil imaginar que sucediera lo mismo en América Latina. Es difícil imaginar que sucediese lo mismo en Asia. Sin embargo, en Estados Unidos se puede ver que un expresidente se postula para la reelección promoviendo la Biblia en las redes sociales. Pero Estados Unidos sigue siendo una tierra donde todas las posibilidades están siempre abiertas. Dice Donald Trump: debemos hacer que Estados Unidos vuelva a orar. Ya no es tan solo su lema de Make America Great Again. Ahora es también un llamado hacia lo que es el cristianismo en su sentido más profundo. Este video de hecho se hizo viral, curiosamente, en Semana Santa, donde en tiempos propicios para la oración, para el ayuno, la abstinencia y la limosna, el ex candidato que ahora figura, el expresidente que ahora es candidato, figura claramente en un perfil a todas luces religioso. El ex inquilino de la Casa Blanca aparece flanqueando por la bandera nacional, blandiendo en su mano la versión King James de las Sagradas Escrituras, como si se tratase como el arma que va a permitir que Estados Unidos vuelva a sus caminos de victoria. Dice el candidato republicano, y cito textualmente: la religión y el cristianismo son lo que más le hace falta a este país. Realmente creo que nuestro país debe recuperarlos lo más rápido posible. Todo ciudadano estadounidense debería tener una en su casa, refiriéndose a la Biblia. Resulta muy llamativo porque si algo caracteriza la democracia luego de la Revolución Francesa es el proceso de secularismo y laicismo. Sin embargo, Donald Trump no solo que quiere enfrentarse ya al Deep State, no solo que quiere enfrentarse al globalismo, no solo quiere enfrentarse a la Agenda 2030, quiere enfrentarse incluso a la filosofía secular que ha marcado el camino de las democracias modernas. Un posicionamiento que podría influir en la carrera hacia la Casa Blanca. Esto porque podemos observar que luego van a aparecer, ciertamente, activistas e ideólogos a criticarlo. Pero nuevamente, vamos a ver que en el fondo no resulta una idea descabellada. De hecho, la idea de que Estados Unidos haya sido un país fundado sobre raíces cristianas es algo por demás verídico. Sería idéntico a considerar que en Argentina apareciese un candidato que deseara volver a los conceptos de Dios, patria y familia. Sería idéntico a ver que en cualquier país del mundo, como puede ser Hungría, Polonia o Eslovenia, se vuelva a sus propias tradiciones. Y en ese sentido, nada más tradicional para Estados Unidos que asentarse sobre los principios bíblicos. Esta campaña electoral no va dejando nada al azar. Cada mensaje es cuidadosamente estipulado previo a lanzarse. Donald Trump está sabiendo aprovechar el gran descontento que ha generado Joe Biden, que no ha parado vez tras vez de promover el progresismo aún en contra de lo que la Iglesia Católica enseña, siendo que en teoría Biden es católico, y allende de la corrupción que ha presentado su propio hijo, que también ha salpicado su mandato dentro de la Casa Blanca. Un hecho más que interesante es considerar que el 49% de los encuestados
cree que la pérdida de influencia de la religión es perjudicial para la cohesión de una sociedad estadounidense. Es decir, la mitad de ciudadanos de Estados Unidos piensa que la religión es fundamental para la unión social. El 57% de estadounidenses piensa que el cristianismo tiene un efecto beneficioso para el país, es decir, 6 de cada 10 aproximadamente consideran que la religión cristiana es clave para el beneficio y el desarrollo de la comunidad. Esto es una señal más de que el progresismo, esta cultura de la cancelación, el activismo woke, ya no tiene un peso preponderante en el seno de lo que en su momento fuese una gran potencia mundial. Si uno ve estos datos de acuerdo a lo que remarca Pew Research, con lo que se traslada estas encuestas al 15 de marzo del 2024, va a poder tener en cuenta que un 80% de los estadounidenses cree que el lugar de la religión dentro de la sociedad ha disminuido considerablemente en los últimos años. Y es aquí donde justamente Donald Trump está apostando un espacio conservador para que en el resurgir del sentimiento religioso también surja una resistencia a estas ideologías globalistas y progresistas. Para confirmar esta tendencia, Pew Research Center señala que alrededor de la mitad de los estadounidenses creen que es importante para ellos tener un presidente con fuertes convicciones religiosas, suficiente para crear malestar entre los demócratas que juegan la carta del progresismo integral, donde de repente empiezan a querer dialogar con espacios ideologizados aún dentro de la iglesia, lamentablemente. Además, solamente una minoría de los encuestados, es decir, el 13%, piensa que el actual inquilino de la Casa Blanca está motivado por una creencia religiosa. Es decir, muy poca gente cree que Joe Biden sea un religioso practicante. Muy poca gente cree que Joe Biden sea fiel a sus convicciones religiosas. Y por eso muchos están buscando personas que sean fieles a su credo. Porque como diría nuestro Señor, quien es fiel en lo poco es fiel en lo mucho, y quien es infiel en lo poco es infiel en lo mucho. Y si Joe Biden es capaz de traicionar su propia religión, ¿cuánta lealtad cree cada uno que podrá tener con el electorado? Esto es prueba de que los estadounidenses no consideran creíble a Joe Biden cuando dice pertenecer a la Iglesia Católica, pero al mismo tiempo va apoyando posiciones abiertamente contrarias al magisterio, en particular en lo que refiere tanto al aborto procurado como a la teoría del género. Pero la marcha hacia la nominación suprema en el Capitolio es todavía larga y plagada de obstáculos en el candidato republicano, ya que su competidor en las elecciones primarias, Nikki Haley, se dio por vencida aunque sin pedir a los votantes un apoyo franco y masivo a Donald Trump. Hay que ver en ese sentido cómo otros republicanos pueden reaccionar ante este gran mensaje que ha enviado Donald Trump en torno a la Biblia. Por lo tanto, todas las voces van a tener que ser escuchadas en este camino hacia el 5 de noviembre de 2024, donde en particular la voz cristiana va a terminar siendo la voz más importante de lo que en su momento fue una gran potencia mundial. Nada más, caballeros, y muchísimas gracias. Le recordamos a la gente que este programa se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tiene nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.